En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto. Ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Un hermoso día el que tenemos hoy. Jueves 6 de noviembre del año 2025, avanzando un poco lento el mes de noviembre, pero bueno, vamos a ver, creo que es una cuestión de perspectiva o de cómo uno lo va viendo en ese sentido. Sin embargo, aquí en este espacio seguimos abordando temas económicos con entrevistados y hoy no va a ser la excepción. De hecho, lo estamos esperando y enseguida ya se suma también a este espacio. Vamos a compartir las principales noticias económicas del día. José, más adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, las empresas estadounidenses generaron 42.000 empleos en octubre, lo que indica una leve mejora tras la caída revisada de 29.000 puestos en septiembre. El informe de procesamiento automático de datos Research refleja un ritmo de contratación moderado y un crecimiento salarial prácticamente plano durante más de un año, con aumentos de 6,7 para quienes cambiaron de trabajo y de 4,5 para los que permanecieron en sus puestos. Siempre con Bloomberg en línea, los sectores de comercio, transporte, servicios públicos, educación y salud lideraron las contrataciones, mientras que servicios empresariales, información y ocio registraron descensos. La creación de empleo refuerza la idea de un enfriamiento gradual del mercado laboral en un contexto de despidos en grandes compañías. Pese a las señales de desaceleración, las solicitudes de subsidio por desempleo permanecen bajas. Tras 2 recortes consecutivos de tasas de interés, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió la evolución del empleo como una moderación muy gradual, aunque sin certeza sobre nuevas reducciones en la reunión de diciembre. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, la Corte Suprema de Estados Unidos sometió a un fuerte escrutinio los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, lo que incrementó las posibilidades de que sean anulados. Durante la audiencia, la mayoría de los jueces, salvo Samuel Alito y Clarence Thomas, expresaron dudas sobre la autoridad del presidente para aplicar tarifas ilimitadas a las importaciones de todos los países. No obstante, expertos en comercio advierten que ante un fallo adverso, la administración de Trump podría recurrir a otras leyes comerciales para mantener las medidas. Las empresas que ya habían comenzado a adaptarse a un entorno más estable tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China y nuevos acuerdos con países del sudeste asiático temen un regreso a la incertidumbre. Más de 100.000 millones de dólares en aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional están en juego y los analistas estiman que un eventual proceso de reembolso sería largo y complejo. Más información, de acuerdo con Yahoo Finanzas, el Ministerio de Comercio de China expresó su disposición a explorar nuevos acuerdos comerciales y de inversión con la Unión Europea, destacando la existencia de amplios intereses comunes y un gran potencial de cooperación entre ambas partes. El portavoz de justamente el país de Oriente afirmó durante una conferencia de prensa en Pekín que el país mantiene una postura abierta al diálogo económico con el bloque europeo. Y de hecho, las declaraciones se produjeron tras el encuentro del ministro de Asuntos Exteriores con su homólogo de Estonia, donde China manifestó su voluntad de negociar y firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia y bueno, ya lista y listos para empezar esta entrevista y damos la bienvenida a Gustavo Lescano, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar. Hola, Prince, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar en tu programa acompañándote aquí y bueno, estamos para debatir un poco. Datos actualizados, Gustavo, en el sentido de que desde Capasu
hacen un relevamiento muy importante del sector supermercadista y bueno, la gente siempre está a la espera de subió o no subió, qué es lo que fue pasando justamente con el sector, porque también hay que recordar que el Banco Central del Paraguay da a conocer su informe de inflación, donde de alguna manera va desagregando también los productos de la canasta básica, pero que finalmente refleja un promedio de de estos productos dentro de la canasta. Y antes de arrancar la entrevista, Gustavo, me gustaría que pudieras compartir con la gente qué es Capasu. Bueno, Capasu es la Cámara Paraguaya de Supermercados que nuclea 42 razones sociales, más de 500 puntos de venta en todo el país. Y bueno, la Cámara es más o menos para tratar temas que nos afecten de manera en común, más aún para tener un mayor acercamiento con el gobierno, poder destrabar algunas burocracias que de repente hacen que el día a día sea un poco más cuesta arriba, actualizarnos también con las nuevas disposiciones, tener una sola voz ante el gobierno para poder después eso bajar a los asociados y bueno, decir cuáles son las formas correctas y cómo está marcada la cancha para que nosotros podamos seguir trabajando y creciendo. ¿Y cómo está ese relacionamiento con el sector público, Gustavo? Bueno, después de aquel último episodio que generó todo un tumulto y bueno, fuertes cuestionamientos también por la intervención en aquel entonces, tanto de Dinavisa y Sedeco en ese sentido. Bueno, después de la tormenta vino la calma, ¿verdad? Yo creo que estamos en buen relacionamiento, estamos en constante conversaciones con ellos, justamente porque lo que nosotros siempre vimos son reglas claras que nos marquen bien la cancha, ¿verdad? Porque como yo dije, el control no es malo, el control es bueno, te ayuda a mejorar, te ayuda a prestar un mejor servicio, que es nuestro fin, ¿verdad? No solamente es vender productos, es el desenlace, pero esa experiencia de compra debe ser buena, que el cliente tenga la certeza y la seguridad que está llevando un producto en condiciones, o un producto inocuo, un producto que tuvo una trazabilidad, y bueno, ese es nuestro fin, ¿verdad? Entonces todas esas reglamentaciones, gracias a la Dinavisa tuvimos charlas, capacitaciones, nuestros tecnólogos se han reunido, han hecho una jornada donde, bueno, hemos alineado la línea y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Que queremos siempre seguir creciendo y seguir aportando esa seguridad que el cliente, amén que otros sectores no tienen ese control. Claro. Bueno, nosotros le damos esa seguridad que el producto que viene y que lleva de un asociado Capasu está con toda la ley. ¿Cuántas personas aproximadamente emplea el sector, Gustavo, de forma directa? Y después uno ya tiene que hacer la multiplicación por 3, por 2, dependiendo claro, del tiempo. Hoy la Capasu tiene alrededor de cerca de 30.000 puestos de trabajo directos, formales. Y bueno, eso es para nosotros un orgullo, porque justamente una de las banderas de nuestra es la formalidad, y para ser socio de la Capasu debe principalmente estar alineado con eso. Entiéndase formalidad en todo el contexto. En todo el contexto, claro, desde la formalidad del trabajo, las prácticas, todo. Y con respecto a los proveedores, Gustavo, ¿trabajan también muy de cerca con las MIPYMES? ¿Tienen como sectorizados? Sí, siempre hablamos a nivel de cámaras. Claro. Las distintas cámaras que nuclean a distintos proveedores, tratamos siempre de estar en contacto, de expresarle nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque hoy, este año, el tema más tocado creo que fue el precio, ¿verdad? Es cierto. Y bueno, entonces siempre tratamos de tener ese acercamiento, de no entrar en una guerra, en una batalla que no le beneficia a nadie, siempre buscar una unidad de pensamiento, bueno, para que eso desemboque en buenas prácticas, en buenos precios, porque realmente nuestro mayor interés es el consumidor. Si el consumidor no está a gusto, obviamente puede elegir otro mercado, puede elegir otro canal, el canal tradicional, el canal mayorista. Claro. Y bueno, nosotros queremos siempre tener la mayor participación de mercado haciendo buenas estrategias de venta, ¿verdad? Y se van ayornando a las nuevas demandas también, asumo, Gustavo, los supermercados, en el sentido de que también el consumidor va teniendo unos ciertos cambios a medida que pasa el tiempo. Hoy tenemos un consumidor más informado, ¿verdad? Las redes sociales aportan demasiado eso, y también tendencias de consumo. Entonces hoy tenemos un consumidor que quiere consumir de manera más saludable,
combinar nuevas recetas, y eso ayuda un poco a que nos exija a que nuestra grilla de productos tenga esa variedad y tenga ese complemento que está buscando. También hoy tenemos el tema del celiaquismo, que está muy en auge, entonces hay que tener también ese sector saludable con esas variables para que el consumidor pueda encontrar todo en un solo lugar. Y van también incorporando, por lo que veo, otros servicios dentro de la infraestructura como supermercado, porque antes era supermercado, ir a hacer compras directas de productos para el hogar, pero ahora tenemos tiendas y bueno, una combinación de los productos no tradicionales que nosotros le llamamos, son de bazar, hogar. Entonces eso ayuda un poco a complementar la compra y también a mejorar la experiencia, ¿verdad? Y que como te dije, que el consumidor pueda encontrar todo en un solo lugar. Claro. Depende del formato también, ¿verdad? Hay metros cuadrados que te pueden dar ese beneficio y hay otros metros cuadrados que de repente, bueno, se achica un poco el espacio y bueno, va perdiendo ese surtido en esa categoría. Hay una suerte de expansión también de supermercados hacia el interior, Gustavo. ¿Cómo lo están viendo también desde Capazo? Bueno, es el gran desafío, entender que hay un Paraguay pasando el peaje de Pacaraí, ¿verdad? Entonces, también a medida que el país se vaya formalizando un poco, creo que ese motor puede ser este tema hambre cero, ¿verdad? Porque tiene ciertas cuestiones para vender, para entrar en esa dinámica, y que también esa formalización ayude a bajar esa informalidad, porque a veces uno en el interior puede hacer una inversión importante, claro, y bueno, de repente uno no entiende por qué la despensa de la esquina que no tiene tanta infra puede tener igual o menor precio que yo, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones, pero que también a medida que vayamos avanzando también otro desafío, el tema de proveedores, ¿verdad? En conseguir y tener logística también, bueno, eso también va a dar otra dinámica, que hay emblemas que ya están teniendo sus centros de distribuciones, que en otros países es algo normal, ¿verdad? Hoy en Paraguay todavía no tenemos esos centros en donde yo puedo comprar, por ejemplo, tengo mi centro de distribución en Luque, en Roca Alonso, y de ahí el proveedor me trae todo ahí y yo de ahí con mi logística distribuyo a mi cadena, ¿verdad? Ya quedaría ya a cargo del supermercado. Claro, y entonces eso ayuda a que el proveedor no tenga que recorrer toda la ciudad dejando en cada punto de venta una cajita, dos cajitas. Yo le compro 100 cajas ya en un solo local, donde puedo pelear un poco de precio, algunas mejores condiciones. ¿Para qué? Para que yo pueda tener toda mi distribución, ya sea acá en Asunción y Gran Asunción y todo el país, ¿verdad? Decías que es un esquema que se está como tímidamente se está asomando, y eso también, mira, imagínate, si hoy tenemos 30.000 puestos de trabajo, eso puede ayudar a dinamizar, a crecer mucho más, ¿verdad? Porque un centro logístico debe tener gente que acopia, gente que ordena, gente que prepara, y también toda la fuerza logística que tiene que hacer la distribución. Totalmente. Yo asumo también, aparte de tiempo, reduciría parcialmente el sobrecosto que genera también, tanto el que provee como el del propio supermercado. Claro, ayuda mucho. En el mundo es algo, una práctica normal tener un centro de distribución, y bueno, es también los asesores que tuvimos en esta última Expo Capazo, todos nos indican que ese es el camino. Entonces, bueno, vamos por ahí. Hablando de Expo Capazo, también quiero hacer una mención así brevemente sobre eso. ¿Alguna reflexión final de ese evento tan importante? Bueno, fue nuestra edición número 25, que fue todo un éxito. Tuvimos récord de visitantes también. ¿De cuántos más o menos? Y según me dijeron, cerca de 4.500 personas. En los días que duró. En los 2 días que duró, ¿verdad? Sí. Entonces eso fue un récord total. Totalmente. Y bueno, para nosotros una satisfacción, ¿verdad? Que hemos tenido y mismo para los proveedores que apostaron a este evento, tuvieron el tráfico, tuvieron en el networking que se generó y toda la dinámica que genera la expo, y bueno, y también las charlas que hemos tenido. En todas las charlas tuvimos salón lleno, eso fue también bueno, y todos también, siempre hacemos una encuesta, y ha habido una gran satisfacción por las charlas que tuvimos. Entonces, bueno, para nosotros una satisfacción y también un desafío, ¿verdad? Porque el año que viene nos deja la vara alta, y bueno, ahora desde ya estamos buscando speakers con más trayectoria, speakers con un contenido más acabado en lo que es supermercado, y temas transversales que pueden ser interesantes para todos. Y temas transversales que no están transversal. Incluso en esta expo incorporaron eso. Eso incorporamos, inclusive estuve en semana pasada en Uruguay, en Montevideo, en la ASU, que es la Asociación Supermercado del Uruguay. Estuvimos acompañando a su expo, y bueno, ahí escuchamos algunas ponencias, y lo que más me llamó la atención es que el deshumanizar mucho el supermercado, por ejemplo Amazon Go,
que era el supermercado que prácticamente no tenía personal, no tenía cajero, fracasó, fue a la quiebra. Entonces, una recomendación: no deshumanizar tanto, no ir tanto a la tecnología. ¿Y por qué? Porque el consumidor quiere ir al punto de venta, quiere tener el contacto, el cara a cara con la cajera, con el que pone la verdura. Entonces eso es lo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces uno vamos a la tecnología, bueno, hoy eso me puso un freno de decir, no, hay que seguir apostando al ser humano, a capacitar a las ¿cómo? Se me fue la palabra, las habilidades blandas, ¿verdad? De que el servicio, ¿verdad? Que eso siempre va a ser un factor importante a la hora de la venta. Me vino nomás a la mente mientras estabas contando eso, Gustavo, una publicación de, si mal no recuerdo, fue de un país europeo donde hablaba justamente de eso, que las personas hicieron una suerte de experimento de con inteligencia y con robots y demás, no, pero la gente quería socializar con el cajero, ¿verdad? Y como era como un punto de encuentro. Porque dijiste en Europa un dato importante en donde la gente vive más sola, ¿verdad? Es cierto. No tanto así acá todavía en Paraguay o Sudamérica, pero en la gente en Europa es muy solitaria, entonces es como que ir al súper es un momento en donde se relaciona con la gente o con otro o con otro. Para nosotros eso es algo muy distante porque creo que en Paraguay todavía somos muy sociables. La familia todavía está muy, pero también hoy vemos que la juventud cada vez menos quiere formar familia, ¿verdad? Es cierto, también. Otro capítulo. Gustavo, te quedas con nosotros hasta el final, claro, ¿cierto? Porque a la vuelta del corte quiero, antes de andar en los datos que nos trajiste sobre precios, nivel de consumo, etcétera, hablar un poco también de este escenario ambivalente que se vivió en Paraguay en lo que va de este año, de un fuerte dólar, después de la apreciación que tuvo el guaraní, o sea, dependiendo de dónde le mires, tuvo su impacto, y sobre todo cómo se trasladó o cómo lo manejaron ustedes desde el sector, que es el supermercado, y bueno, obviamente hay productos importados que tienen su incidencia cuando estamos hablando también del tipo de cambio. ¿Te parece? Correcto. Vamos a seguir conversando con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. En compañía de Gustavo Lescano, él es presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo. Gustavo, la pregunta que dejé pendiente sobre el tema tipo de cambio, ¿impactó o no impactó en este escenario ambivalente? Impacta, el dólar siempre impacta porque, bueno, yo como proveedor, ¿verdad? Hago a veces contratos o no puedo estar pidiendo como yo semana a semana los productos. Tengo que hacer una compra importante para tener 2 o 3 meses de inventario para poder abastecer el mercado, ¿verdad? Obviamente cuando empieza ya por junio, julio a bajar el dólar, bueno, uno tiene inventario, entonces no puede dar esa baja automáticamente, ¿verdad? No, perdón, hay un paréntesis. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en hacer ese traslado? Y no sabría decirte. El proveedor depende mucho de la cantidad, el stock o si cerró un contrato. Pero no es automático. No es automático, no. Es como apagar y prender la luz, ¿verdad? O sea, cuando sube el dólar sí, porque uno ya empieza a abrir paraguas porque obviamente tiene que hacer la reposición y bueno, tiene que tener más guaraníes para comprar el dólar y para poder para poder hacer la reposición, ¿verdad? Y después cuando tenés inventario viejo con a un tipo de cambio que compraste a 8.000 o 7.900, obviamente no puedes trasladar automáticamente al precio. Obviamente, bueno, ya pasó un tiempo. Sí. Obviamente también es el punto donde siempre tocamos con el proveedor. Bueno, señores, está bien, ya junio ya pasó, estamos en noviembre, ¿qué pasa? ¿Va a haber baja? ¿No va a haber baja? Esa es siempre la pregunta que le hacemos. Ahora, bueno, estamos todavía en esa danza de cómo. Ahora sí, los productos, como dijiste, que son importados de hogar, que nosotros como supermercado lo hacemos, sí, ya estamos trasladando porque ahora están llegando y bueno, estamos teniendo con un dólar mucho más apetecible en guaraníes y bueno, eso hace que podamos trasladar esos productos de bazar o no tradicional con un precio interesante. Pero 8.000 fue un golpe muy fuerte, Gustavo. Si hacemos imaginariamente, yo siempre te hago ese ejercicio, de una torta de todos los productos en general que vende un supermercado, ¿cuánto aproximadamente
porcentaje es lo importado? Y dentro de tu costo, aproximadamente también, ¿cuánto sería el peso si hay esto, ¿verdad? Una fluctuación del tipo de cambio? Hoy decimos que el 75% de los productos que consume un paraguayo son producto nacional, pero tenemos que entender que el producto nacional solamente está, vamos a decirle, los commodities, arroz, fideo, aceite no, tenemos algunas galletitas, ¿sí? Algunas galletitas y después algunos productos de limpieza en general, productos de limpieza, y después papel higiénico importado, tener todo lo que es cuidado personal en su mayoría es importado, aceites es importado, café es importado, entonces ahí es un poco en donde las galletitas dulces todos son importadas prácticamente. Entonces es un peso, vamos a decirle que es mayor al producto nacional, ¿verdad? Por más que el producto nacional sea en su mayoría, ¿verdad? Porque es un consumo diario, ¿verdad? Y las galletitas cuidado personal no es que compras todo el tiempo, cierto. ¿verdad? ¿Entendés? Entonces es por eso que ahí de repente me cuesta hacer un balance. Sin problemas. Un balance rápido, pero sí es un número importante de los productos importados hoy dentro de las góndolas. ¿El paraguayo no quiere consumir productos nacionales de estos puntualmente mencionados o es necesariamente son productos como que ya ubicados y dentro? No tenemos escala, por decirlo. Por ejemplo, hierba es nacional, ¿verdad? Sí, porque se produce acá. Claro. Después, pero las galletas dulces no hay una empresa paraguaya que haga galletas, a excepción de Macei, después no tiene otra, ¿verdad? Entiendo. Entonces son casi todas, y por eso te digo, Macei es perdón el chivo, pero es un después pasamos, es un producto que se posicionó bastante bien, es líder de mercado en todo lo que es galletitas inclusive saludables, galletitas dulces, avena no tanto, pero tiene toda la grilla de productos en todas las categorías y eso hace que mismo tanto el packaging como el producto en sí son de buena calidad y eso hace que el producto tenga esa rotación, ¿verdad? Igualmente los productos de limpieza son líderes en materia de productos importados. Pero enfrente al importado es el 10% y el 90% prácticamente producto nacional, ¿verdad? Interesante eso. Limpieza, ¿verdad? Hay como una transformación, entonces así ganando mismo, mercado. todo lo que es detergente prácticamente es 90% nacional, ¿verdad? Y una marca es la que te hace casi el 80% de la categoría, ¿verdad? Te pregunto más esto, Gustavo, y me detengo un poquitito en esto, porque el paraguayo es muy difícil de convencer cuando se casa, entre paréntesis, con un producto y bueno, es y este. Según el último estudio que vimos también justamente en la Capazu, hoy tenemos prácticamente el 70% del cliente se volvió racional. ¿Racional en qué sentido? Busca si puede conseguir otra marca diferente a la líder que le dé la misma calidad pero a un menor precio, experimenta. Entonces hoy tenemos un consumidor más racional en ese sentido. Entonces hay más oportunidades para las otras marcas, ¿verdad? Sí, también es un problema también la excesiva variedad que hay, porque genera un problema en las góndolas, genera un problema en el inventario, genera un problema. Entonces hoy en Paraguay tenemos, yo creo que una excesiva variedad de productos. ¿Cómo hacen el filtro como para ir priorizando, por decirlo así? Bueno, puedes tomar todo lo que te ofrece el mercado tampoco, ¿verdad? No, claro, eso hay un category management que le dicen, ¿verdad? Y bueno, eso hay que hacer un análisis, meter en la computadora y que te vaya tirando cuáles son las marcas más vendidas, qué share que tiene de la categoría y bueno, uno tiene que ir eligiendo, ¿verdad? Porque hay que ser cuidadoso con eso porque también el paraguayo no sé por qué quiere entrar y quiere ver toda la variedad y lo mismo te va llevando su marca, pero él quiere ver la variedad porque si no hay esa variedad, no, acá no hay nada. Y ya te descarta. Va a otro así super, funciona, ese es el comportamiento que tiene. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, muy hábil en eso. Totalmente. Bueno, Gustavo, a mí me quedan muchísimas preguntas todavía por hacerte, pero vamos ya a profundizar en estos datos que nos trajiste. Así que le pedimos a los compañeros el soporte correspondiente, por favor, de la presentación que les compartimos. Y es sobre el indicador de variación de precio promedio enero a septiembre 2025. ¿De qué se trata este indicador, Gustavo? Bueno, este es un indicador que nos hace la empresa CCR, que nos hace tomar todas las transacciones que están asociadas a Capazu, son más de 10 millones de transacciones, pero toma el precio promedio. Entendamos, ese precio promedio significa, no es el precio del fleje de góndola. Convengamos que un producto durante el mes puede tener ciertas variaciones porque entró en oferta, tuvo descuento, tuvo alguna acción particular, oferta fin de semana, etcétera. Toma el precio promedio del mes. Y también, no sé si incorpora eso, Gustavo, dependiendo del supermercado, y porque
obviamente, instalado en una determinada zona, tiene un precio un poco mayor, etcétera, No, etcétera. de hecho que sí, ¿verdad? Pero te digo que sufre, hoy los productos sufren muchas variaciones de precios por las distintas acciones que tiene, ya sea acciones que hace el proveedor o acciones mismo del supermercado por alguna oferta o no voy a decir una mentira, ¿verdad? Un producto que de repente está por vencer, bueno, en vez de devolver, uno hace, bueno, tomemos una acción, hagamos una oferta puntual de para desagotar antes que llegue. Totalmente, se entiende. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Esto es como como mayor precisión. ¿Qué objetivo tiene, verdad? Sí, ahí es más contar. Metodología. La siguiente, por favor, compañeros. Podemos ir a la evaluación del indicador del precio mismo mes versus el año anterior para entender. Adelante, por favor, compañeros. En resultados, la siguiente lámina y ahí nos quedamos. Gracias. Ese es mes a mes. Yo creo que el siguiente... la siguiente lámina, por favor, puede compañeros. Dar un panorama más claro. Está bien. Hacemos ahí un zoom entonces por meses. ¿Qué tenemos aquí, Gustavo? Bueno, ahí la variación de precios nos da cómo evolucionó el dólar, cómo va de enero 25 a septiembre 25 versus el año pasado, ¿verdad? Ahí te indica más o menos que en enero 25 está un 6% más que enero del 24, ¿verdad? Y que en septiembre cae un 5%, ¿verdad? Versus el año pasado, ¿verdad? Después dice total canasta. Total canasta, estamos hablando de todos los productos básicos que consume y vemos cómo evoluciona la variación de precios. Y más o menos hoy cerrando 25 versus el año pasado se alinea con la inflación que dice el BCP, que es un 5%, ¿verdad? Y después lo desglosa por perecedero o no perecedero, ¿verdad? Ahí en carne en donde está el tema al momento, ¿verdad? Que vemos que tenemos prácticamente a septiembre un 10% de aumento en promedio, ¿verdad? En julio se dio el mayor incremento, sí. De 13% según veo aquí. Sí, porque en el año pasado, si mal no me acuerdo, en julio empieza la subida de precios. Justamente vamos a ver el mercado americano. Entonces empieza a tener... Es como estacional entonces, Gustavo. No, empezó a tener una disparada porque el mercado americano consume mucha hamburguesa. Claro. Y la mayor... O sea, hoy de las costillas se escaranchean, se quitan la carne, se hace molida y va todo para hamburguesa. Entonces había menos disponibilidad de costilla para el mercado interno. Y obviamente eso impacta en el precio. Eso impacta en el precio. Clarísimo. Bueno, y después vemos que los lácteos prácticamente... una variación del 3%. Ya te estoy hablando al final, ¿verdad? Que es el de septiembre, que hoy que más nos interesa panificado, un 3%, verdulería 3%. Los frescos incluso bajaron 1% el precio. ¿Frescos qué serían, perdón? Frescos sería todo lo que es embutidos, quesos y demás, ¿verdad? A una reducción entonces, porque vemos como una fluctuación también durante el año. Durante el año, ¿verdad? Y después los no perecederos, que son almacén, ¿verdad? Que tuvieron entre 6 y tuvieron en junio, mitad de año, un 9%, y bueno, ahora tuvieron algunos decesos que caen al 5%, ¿verdad? En general, los perecederos muestran una desaceleración, por lo que veo aquí en el punto global. Yo creo que quedó en un 7% el aumento, más que el total canasta. ¿Por qué? Porque la carne es la que genera el mayor impacto ahí en la suba, ¿verdad? Puntualmente carne, Gustavo, que es justamente una de las tantas preocupaciones de la gente. ¿Cómo hace la compra el supermercado? ¿Lo hace de manera anticipada, con precios que toma de la industria? Algunos ya trabajan directamente con el productor, porque también hay una cuestión ahí de tira y afloje entre productores e industria. Bueno, convengamos que hay productores que tienen la capacidad de venderla a los frigoríficos por una cuestión de calidad, tipo de animal, y hay otros productores que no tienen esa capacidad o preparación, ¿verdad? Entonces apuestan al mercado interno, que son más las mataderías, el intermediario que nosotros le llamamos, que son los que nos venden. Generalmente las pequeñas cadenas o más pequeñas todavía podemos comprar reses, ¿verdad? Entonces las grandes cadenas de repente con reses no pueden abastecerse, tienen que ir a comprar del frigorífico las carnes en caja, que ya son otro precio, ¿verdad? Claro. Lo que más nosotros compramos de la industria, o al menos yo, ¿verdad? Compro más costillas, ¿verdad? Que es en donde más tengo la variación. Sí, hoy tengo la capacidad todavía de poder comprar reses directamente del productor, entonces puedo tener un precio un poco mejor, ¿verdad? Entonces todavía, ¿por qué? Porque mi volumen de venta no es tanto. O sea, hice nomás también un comparativo de octubre del año pasado, de octubre del año pasado a este año, mismo periodo, enero-octubre del 24, enero-octubre del 25, creció 8% en kilos la venta de carne. O sea,
porque subió el precio y la gente no dejó de consumir carne. Yo creo que eso se traslada que dejó de comprar otros productos o marcas 1, se fue a marca 2, marca 3 para poder balancear con el consumo de carne. Porque el paraguayo tiene que ver carne en su sí o sí. plato. Prácticamente de 7 días yo creo que 6 días comemos carne. Difícil, no, el pollo, el cerdo no nos apetece tanto. Igual suelo ver también promociones y demás que imagino también implementan ustedes. Así mismo, mira, hoy si tocamos el tema tarjetas, de los reintegros, eso tuvo dos efectos, ¿verdad? Uno, que aumentó las transacciones electrónicas en los supermercados, y dos, creo que ayudó un poco a la educación financiera de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí. Porque si vos tenés una tarjeta de crédito reventada, no te sirve el reintegro porque no vas a poder usar. Totalmente. Entonces tenés que tener una tarjeta de crédito un poco sana, ¿verdad? Sí. Que tiene tan terapia intermedia, sala común más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que vos puedas ir al supermercado que tenga el reintegro, comprar y tener ese reintegro. Entonces, uno fin de mes cobra su sueldo y paga su tarjeta de crédito. Y habilita otra vez para seguir. O sea, eso ayudó bastante a que el paraguayo tenga un orden financiero, creo yo, ¿verdad? Los números ustedes manejan, muestra eso. Yo te digo, mi supermercado que está en un nicho popular, antes era 10 a 90, o sea, 10% electrónica, 90% efectivo. ¿Hasta cuándo más o menos fue eso? Eso fue hasta mediados del año pasado. Correcto. Hoy estamos en 60-40. Es impresionante el salto y el cambio. Claro, Gustavo. O sea, es impresionante cómo la gente, porque hoy prácticamente tu teléfono es una billetera. Sí, cierto. Tenés que puedes pagar por aproximación, QR, y prácticamente no tenés que estar acordándote del PIN. Si tenés varias tarjetas, tenés que manejar 5 o 6 PIN. Entonces, o tenés que estar sacándole, no, con va, y a la gente le gusta eso, le gusta mucho, al menos yo soy fanático. También. Pago con... y si ven el descuento y luego después, o el reintegro, obviamente. Eso genera un aliciente, ¿verdad? al consumidor. Y bueno, capaz todos esos condimentos hizo que no pare la crecida en volumen de carne. Interesante. Si miramos la siguiente grilla, hay un explicativo de lo que es la carne. Adelante, por favor, compañeros. La siguiente lámina. Ahí, por ejemplo, tenemos el volumen en toneladas. Sí. ¿Cuánto aumentó? Aumentó un 5% de la venta de carne. Y esto es total, obviamente. Total. Claro. Y la variación de precios fue aproximadamente del 6%, ¿verdad? Vemos que el 33% de ese 100% es costilla. Costilla en sus diferentes cortes, claro. Costilla primera, segunda, embalato, costilla 33%, tuvo una variación en toneladas del 7% más, un crecimiento en relación al año pasado, y un 9% lo que es su variación de precio, ¿verdad? En segundo término le acompaña la falda y el vacío, que prácticamente ahí tenés el 80% de la venta, ¿verdad? Y lo que es granel, carnaza, es en donde, que pasa en Paraguay, todavía tenemos por decirlo así, le decimos el granel, que es el carnicero asistido. Sí, ¿verdad? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y la gente de repente compra para el día, no te compra, por ejemplo, bueno, dame medio kilo, o dame 1 kilo no, te pide, dame por 10.000, dame por 8.000, dame para el guiso del día. Ojímetro, pero brutal. Y brutal, ¿verdad? Porque tenemos todavía que hay una economía que todavía creo que vive de manera diaria, ¿verdad? Claro. Acá un componente, antes de irnos al corte, nuestro último corte, Gustavo, porque tenemos muchísimo todavía por desglosar en este tema, matambre. Sí. El osobuco. El osobuco es lo que me llama mucho la atención. Es el 1%, pero es el que más tuvo incremento de precio porque se volvió una carne premium el osobuco. Es cierto. Hoy el osobuco es riquísimo, ¿entendés? Sí. Pero donde hubo el descenso más fuerte son en los cortes, ¿verdad? Pero no incide tanto. Tapa cuadril no te incide en la dieta diaria, por decirlo así. Porque ya es como medio premium. Premium, sí. Tapa, colita cuadril, la radilla, la bola del lomo, es cómo se nota la baja en el consumo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, la última, y seguimos conversando con Gustavo Lescano de Capazo. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía, y también seguimos aquí con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capazo. Por favor, compañeros, la siguiente lámina, y sería la siguiente lámina, porque también tenemos parte de este informe, Gustavo, sobre un punto muy interesante que queremos compartir con la audiencia, sobre la variación de los precios. ¿Este sería la siguiente? Ese es por categoría, ¿verdad? La siguiente, por favor, compañeros. Ahí donde vemos un poco más desglosado, ¿verdad?
por tipo de producto, ¿verdad? Donde de repente, si miramos ahí, por ejemplo, vemos que la carne, lo que varió en un año es 11%, Sí. embutidos varió 4%, el pollo 14% varió, pero no ni se acerca a la carne, ¿verdad? Después, claro, en verdulería, vemos que la verdura varió un 8%, frutería bajó incluso 6%, y huevo fresco varió un 6%, ¿verdad? Los huevos se mantienen relativamente... Sí, versus mes anterior es el de la izquierda, por decir, y el de la derecha versus el año anterior, ¿verdad? ¿Panificado qué tal, Gustavo? Panificado, vemos ahí, acá panificado. Panificado varió 3%. El pan, yo creo que hace 10 años prácticamente no cambia el precio, porque tenemos una harina bastante estable. Si sube 2, 3 puntos, 4 puntos. Entonces no tenemos grandes fluctuaciones en el pan. Clarísimo. Pero como decimos, si hoy el pan baja 1.000 guaraní, no es que vas a comer 1 kilo más de pan, ¿verdad? Siempre vas a comer 1 kilo. Totalmente. ¿Entendés? La siguiente lámina, por favor, compañeros, que es el zoom completo, por decirlo así. Sí, ahí es donde tenemos ya... Sí, por favor, compañeros. Y para extraer algunos puntos nomás, Gustavo, y te planteo también lo siguiente para que puedas de alguna manera hilar el tema, en el sentido de el impacto del contrabando, el casi término del contrabando, porque nunca va a terminar, esperemos que en algún momento sí, pero hay como una reducción importante de esta práctica de traer, de ingresar productos fuera de lo legal. ¿Cómo impactó eso en esta lista de productos también que vemos? ¿Tiene su incidencia? Ahí tiene su incidencia y muestran números reales, ¿verdad? Porque esto compara años anteriores con precios de Asunción o precios de nosotros, ¿verdad? Claro. Porque convengamos que antes, si bien había mucho contrabando, cuando Argentina tenía precios cuidados, tenía subsidios y demás cosas, donde tenían precios irreales, Sí. No solamente era el contrabando, era también la gente que iba a hacer pacotilla, que esperaba 2, 3 horas para pasar al otro lado, ir al chango más y nutrirse por $300, que era el tope, que prácticamente eran 2.100.000 guaraníes en ese entonces. Y uno podía traer una buena cantidad de productos haciendo una diferencia con Asunción. Prácticamente llegábamos en algunos productos inclusive al 80% de diferencia. Importantísimo. Sí. Entonces eso generó vamos a decirle que el consumidor traía productos premium, por decirlo así, que acá en Asunción le costaba 2 o 3 veces más caro. Bueno, al entrar Milei se desactivan todos los subsidios, precios cuidados y demás, entonces ya no era apetecible ir al otro lado a comprar, ¿verdad? Claro. Y mucho menos tener una fila de 3 horas. Entonces, al venir a Asunción, bueno, se encuentra con una realidad diferente, ¿verdad? Entonces hace que le cueste 2 o 3 veces más caro. Entonces ahí es donde se empieza a generar la percepción de que todo está más caro. Y a eso le sumamos el condimento de la carne, que sí realmente tuvo un incremento importante, y bueno, ahí da esa sensación de que no alcanza, que todo está caro, pero vemos que no es tan así al mirar estos números, porque no hay una incidencia muy grande, más o menos está todo alineado a lo que es la inflación que marca el BCP, ¿verdad? Me recuerda más la expresión de Manuel de eso, ¿verdad? El tema contrabando, claro que impactó durante este año, bueno, el casi término del contrabando, y sumado también a que los ingresos de las familias no tuvieron variaciones, más algunos sectores sufrieron una reducción. Entonces, obviamente, en el momento que uno va a comprar, se ve con los precios, eso que decís, reales, y ahí aprieta mucho. Entonces, ahí es que yo le llamo, bueno, ¿y cómo entonces explicamos que la carne subió su consumo? Bueno, entonces ahí es donde digo que, bueno, habrá sacrificado algunas en marcas, o si antes, por decirte, consumía la marca A, hoy se va a una marca B o una marca de oferta, y a eso le sumamos otra vez los reintegros. Entonces es toda una combinación de cosas que hacen para que uno se va adaptando, ¿verdad?, a la situación. Gustavo, ¿cuáles son las perspectivas para el cierre del año 2025 en materia de dinámica del sector del supermercado? Bueno, yo creo que son muy buenas. Vemos que el consumo sigue creciendo. Tenemos que entender también que hay otros condimentos, que tenemos récord de turismo,
tenemos récord de inversión, la construcción ha crecido un 3%, y ese turismo o esos congresos que hay, que traen gente, tanto el tema de los juegos, son cosas que van generando, entonces eso genera mucho gasto, mucho consumo, y eso derrama hacia abajo y va al consumo final, que es el supermercado. Entonces nosotros estamos experimentando un crecimiento en las ventas aproximadamente entre el 8 y 10%. Creemos que este año vamos a cerrar por arriba del 10%. Si le restamos ahí la inflación, vamos a estar en números de 6-7%, que es genial para el sector. Y bueno, eso puede ir saliendo después de la pandemia, va a ser en lo más alto que vamos a cerrar, yo creo que este año. Porque tuvieron años que de alguna manera... No, prácticamente existimos nada más. Sí. Era sobrevivir y no salir del mercado, ¿verdad? Claro, por más que estemos hablando de productos que la gente sí o sí tenía que alimentarse y demás, hubo una reducción, pero así impresionante. Y yo te digo, lo que experimentamos en la pandemia es, bueno, estuvimos abiertos, pero el poder adquisitivo o la plata que tenía disponible la gente, porque hay gente que tiene 2, 3 trabajos, de repente en la semana trabaja, los fines de semana hace servicio en eventos, por ejemplo, que el evento fue lo más castigado, ¿verdad? Puede ir a hacer servicio de mozo o en la cancha, vender ropa, lo que sea, vender la entrada, cosas que se desactivaron, y eso hacía que realmente el consumo se viera totalmente abajo. Y bueno, terminamos, los años de pandemia fueron un empate técnico, ¿verdad? O sea, era existir y no perder mercado. 2026, nuevas acciones que están pensando. 2026 tenemos grandes expectativas, ¿verdad? Entendemos que el dólar va a seguir en este ritmo, no va a tener, por lo menos nos aseguran que hasta el primer semestre no va a haber ninguna disparada. Entonces, bueno, esperamos que eso se traslade en precios y en ventas, ¿verdad? Hoy al decir, bueno, hoy si dolarizamos nuestro sueldo mínimo, es mucho, vale más hoy el guaraní. Entonces, eso va a generar buena dinámica. Hoy también en los shopping creo que siempre vemos, no vamos, está todo cotizado en dólares, prácticamente hoy te rinde más eso a la hora de comprar. Bueno, entonces tenemos grandes expectativas que eso van a vender mejor, van a pagar mejor a su empleado, van a tener algún plus, bono, lo que sea, y bueno, eso va a derretir en consumo. Gustavo, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Prince, gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa, tener esta charla amena y seguir debatiendo este tema tan apasionante que es el consumo. Nos quedó un tema o varios temas pendientes, pero vamos a seguir explorando en las siguientes semanas. Que tengas un lindo día. Gracias, Prince, un gusto estar y un saludo a toda la audiencia. Estuvimos con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. Ada, no compartimos nuestras cifras, así que vamos a dejarlo para mañana, ¿te parece? Así. Nos reencontramos puntualmente mañana a las 11. Sí. Que tengan un excelente jueves. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.